Luciana y Ángela, en un acto desesperado, intentan viajar a Madrid con la intención de hablar de lo sucedido con el presidente del gobierno. Fueron detenidas en el tren. Completamente ausentes, dieron banales explicaciones de lo ocurrido a los periodistas. Bueno, no ve usted la cara que vamos. ¿Y es usted la cara que llevamos? ¿Viendo la cara? Si les disgusta estar el estómago, tenemos revuelto. Si llevamos el estómago revuelto y todo. ¿En comisaría les han dicho algo de cómo estaban ellos? ¿Han podido hablar con los jueces de comisaría? No. ¿Qué les dirían ustedes a Antonio y a Emilio si les pudieran oír? A sus hermanos, que están ahora en prisión. ¿Y qué le diríamos? Que nos tienen muertas y que los queremos mucho. Sin vida. Tienen sin vida y que los queremos mucho. Si mañana yo creo que me dejarán entrar. ¿Usted cree que me dejarán entrar mañana? A verlo. Igual sí, no sé. Ay. Cuando yo me metí en el compartimento, que entonces era un tren extractivo, que un compartimento iban pues 4 asientos en un lado y 4 en otro, iban las 2 solas, iban las 2 vestidas de negro, iban las 2 así con la mano en la cabeza. Entonces bueno, pues intenté ganarme su confianza, les dije si sabían qué es lo que había ocurrido en el pueblo, que sus hermanos estaban detenidos, que la gente del pueblo les había acusado a ellas de ser las instigadoras del asesinato. Y bueno, y ahí no se me olvidará una frase que decían: ¿cómo? ¿Que dicen que somos nosotras? Que nos lo digan a la cara si se atreven, que nos lo digan a la cara. Entonces era un poquito una mezcla de novela trágico-cómica, no sé, impactante. En el momento de la declaración se vivieron escenas dramáticas. A las puertas de los juzgados de Castuera, en Badajoz, curiosos, vecinos y familiares de los fallecidos y heridos esperaban la llegada de los Izquierdo. Antonio Cabanillas, el padre de las niñas asesinadas, perdió el control y, saltándose el cordón policial, intenta agredir a los asesinos con un cuchillo. La tensión se mantuvo en la etapa previa al juicio. 4 años después de la matanza, el 17 de enero de 1994, los Izquierdo se sentaban en el banquillo. Yo no he pensado nunca de matar. Nunca he pensado de matar. Incluso Luciana y Ángela, llamadas para declarar como testigos, no llegaron a pronunciar palabra. Su indiferencia fue tan brutal como el propio suceso. En ningún momento yo percibí en ellos arrepentimiento, tristeza, dolor, nada que pudiera inducir que estaban arrepentidos, valga la expresión, de su conducta, para nada. Ellos veían su conducta como necesaria, como que no habían tenido más remedio que hacer eso. Bueno, que me está usted poniendo la cabeza ya desde luego. Loca, ¿usted por qué no me contesta lo que le he dicho yo de mi hermano? Porque yo no tengo por qué contestar a usted. Y de brazo roto, y cuando dijo la justicia que la muerte lo había traído el brazo. Silencio. ¿Por qué no me contesta otra vez? Continúe. ¿Por qué me hacerme a mí tantas preguntas? Si se encuentra usted, escuche. Que me voy a dejar de hablar ya, porque ya me tiene usted mi negro. Los hermanos varones, cuando los procesados, que además eran los únicos procesados en este sumario, la actitud al principio era muy entera, como un poco altiva. Luego, a medida que fueron pasando los interrogatorios, bueno, pues ya reconocieron los hechos, si bien algunos de los hermanos lo iban matizando, incluso tuvieron algunas actitudes un poco altaneras, incluso con sus propios letrados. Y esa tensión acumulada pues dio lugar a que los familiares pues amenazaran, intentaran agredir, en fin. Pero bueno, las medidas de seguridad que se habían adoptado fueron realmente eficaces y no pasó de aquello a mayores. La culpabilidad de Antonio y Emilio fue clara desde el primer momento, así como la premeditación. El gran reto del tribunal fue determinar si los hermanos Izquierdo sufrían algún tipo de trastorno mental, así como la influencia o grado de implicación de sus hermanas, Luciana y Ángela. Las hermanas porque son las autoras del crimen, eso por descontado, porque todo el mundo lo sabe, que ellas mismas han estado diciendo que iban a sembrar a los 2 pueblos de luto. Y que los tienen que poner de luto y punto. En el aniversario de su hermano, porque murió su hermano y como murió su hermano tiene que morir toda la gente. Y esto. Esto, para hablar vulgarmente, ahí tenían todos el coco comido y estaban todos preparados, nada más premeditadamente, para hacer lo que hicieron. No lo hicieron en invierno porque uno de los hermanos tenía problemas en las manos, ¿no? Entonces
Luego llegó a confesar que no lo hicieron en invierno porque le costaba disparar la escopeta en invierno, pues lo hicieron en el mes de agosto, ¿no? La defensa de los Izquierdo tampoco fue fácil para su propio abogado, Javier Luna, quien se ofreció a ejercer este papel debido a que todos los letrados se negaban por miedo a su linchamiento. Luna necesitó protección policial durante el juicio. Su labor se centró en intentar demostrar que sus defendidos eran enfermos mentales. Sin embargo, quedó de manifiesto que los acusados sabían lo que hacían y eran plenamente conscientes de sus actos. Escogieron la hora, el lugar y una munición infalible. Su intención fue siempre la de matar, ni siquiera la de herir. En el juicio aseguraron que salieron a cazar tórtolas. Pues fuimos allí, pero yo no creía que íbamos a ir a una matanza, porque si yo había creído que iba a ir a una matanza no voy con mi hermano. Yo creo que lo que querían decir es que habían salido a cazar personas. Eso es lo que de verdad querrían decir. Vamos a decir que salieron a cazar. Bueno, no tiene sentido, vamos. Ni tiene sentido ni se justifica por el hecho de que tengan una patología mental. Ya digo que tontos no eran, ¿eh? ¡Vamos a matar al pueblo! Los hermanos Izquierdo llegaron a asegurar que esa noche salieron a cazar tórtolas. Antonio incluso afirmó que disparaba al aire para alertar a los vecinos y evitar las muertes. No obstante, la acusación particular interpretó que Antonio quería quedar libre para seguir matando. Su idea, según hablé yo con investigadores en ese momento, es de haberse presentado de nuevo, haber hecho un nuevo acto de aparición en el entierro de las víctimas. Luciana y Ángeles se negaron a testificar contra sus hermanos y fueron internadas en un psiquiátrico de Mérida. Usted como hermana no está obligada a declarar en contra de sus hermanos. En consecuencia, si usted quiere declarar, declara, y si usted no quiere declarar, pues no declara. Pues no declaro, no declaro. ¿Usted no quiere declarar? No sé. Bueno, pues Dios usted, muchas gracias, Nada, que se mejore. Que ellas parten de la base que no han realizado nada y que no necesitan que les defienda nadie. Y además de que no quieren hablar de nada con nadie de este tema. El estado mental no puedo ahora mismo sacar a colación, pero vamos, el estado mental de ella no es bueno. La imagen de las dos mujeres envejecidas abrazando a sus hermanos en la sala impresionó a todos. Fue el único rasgo de humanidad que mostraron los asesinos y sus inductoras. El beso, los abrazos y eso, ten en cuenta que eran personas, reitero, muy primitivas, culturalmente, socialmente aisladas, y que su mundo eran ellos cuatro. Y que desde el momento que se produjeron las detenciones y se separaron las hermanas no habían tenido contactos ninguno. Y para eso es como si el mundo se hubiera venido abajo. Porque era su mundo. Exclusivamente su mundo eran los hermanos para las hermanas y las hermanas para los hermanos. No había otro mundo fuera de eso. Emilio y Antonio Izquierdo fueron condenados a 344 años de cárcel cada uno, como autores de los asesinatos de 9 personas y el intento frustrado de otros 6. Además, la pena incluía el pago de 300 millones de pesetas de indemnización a las víctimas. Aunque los familiares de los asesinados exigieron que fueran separados, los Izquierdo siempre estuvieron juntos en todas las cárceles que recorrieron durante su internamiento. Bueno, la impresión es de dos personas muy primitivas y al hacer la historia clínica llego a una conclusión inicial de que se trata de una locura a dos, lo que llaman los franceses folie à deux, en la cual hay un inducido y un inductor. Yo pensé que el inductor era el mayor, que tenía una esquizofrenia, y el inducido era el menor. Siguiendo las normas, aparte de ponerles tratamiento, les separé en el psiquiátrico penitenciario, les puse en alas separadas y pude comprobar que el inducido seguía con su delirio exactamente con la misma fuerza que el inductor, lo cual me hace pensar que era un delirio de inducción recíproca o de inducción mutua. En diciembre de 2006 falleció de muerte natural Emilio. Antonio, que obtuvo un permiso para acudir al entierro de su hermano, se acercó a su lápida y en presencia de la policía y los periodistas dijo: «Te vas con la tranquilidad de que tu madre ha sido vengada». Esto no es un problema ya de Izquierdo ni de Cabanillas, sino que es
un abismo que se ha creado aquí en todo el pueblo, ¿no? Que, por supuesto, creo que el pueblo va a ser capaz de superarlo y los vecinos y que esto se quede aquí y que todos pongamos de nuestra parte lo que podamos para que esta venganza termine aquí y no vuelvan a suceder hechos. Antonio continúa en la cárcel. Aún le quedan 327 años de condena en los que seguir rumiando cómo una noche de verano su hermano y él mataron a bocajarro y sin piedad a niños y personas inocentes para limpiar el honor de su familia y aplacar sus propios odios. Los primeros días te decía, nos vamos a marchar de aquí y lo vamos a abandonar todo esto. Sin embargo, ahora la versión que circula es que lo nuestro está aquí, tenemos aquí nuestras casas, nuestras raíces y tenemos que seguir aquí. También las hermanas Izquierdo, Luciana y Ángela, permanecieron siempre unidas en el psiquiátrico. En 2005, ambas murieron de forma natural, con tan solo 10 meses de diferencia, tras 15 años de internamiento. Nunca hablaron con nadie de los sucesos de Puerto Urraco, aunque todos las consideraron tan culpables como los que apretaron el gatillo. Solo el fallecimiento de unos y otros han podido romper el cordón umbilical de crueldad y locura que les unía. Una pareja de jóvenes es asesinada brutalmente en un olivar de Jaén. Los errores en la investigación lo han convertido en un crimen sin autores. Óscar Arroyo y Ana María Torres eran pareja, tenían 21 y 19 años, eran novios y habían imaginado un futuro juntos, pero ese deseo nunca llegó a cumplirse. La crueldad les sorprendió al anochecer en un olivar de los alrededores de Jaén. Los jóvenes se encontraban en el interior de su coche cuando varios individuos los asaltaron. Óscar Arroyo y Ana María Torres, dos jóvenes de 21 y 19 años, enamorados y con muchos proyectos y toda una vida por delante. Una historia de amor cuyo último capítulo se escribió una noche en la que ambos, como otras veces, se habían refugiado en un lugar apartado para disfrutar de su intimidad. Nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurrió aquella madrugada del 8 de junio de 1992. Lo único seguro es que dos jóvenes fueron asesinados sin piedad y que los culpables aún no han pagado por lo que hicieron. Nadie se echar conmigo porque no tiene el verdadero, no lo preguntas. Vayan saliendo, por favor, que no puede ser. Venga, no te cambies, porque no te dé vergüenza. Venga, no es un asesino ni lo va a hacer como. ¿Qué cree que le han implicado en esto? Me han señalado, simplemente. Me han señalado y no puedo justificar de que yo he sido el autor. Tienen lo hecho ahí de lo que hicieron, no de lo que yo he hecho, que me lo demuestre. Yo no he sido. Óscar ha recogido a su novia a las 9:30 en su casa. En Jaén se celebran las fiestas patronales, pero los jóvenes no piensan salir con sus amigos. Óscar y Ana María, que son pareja desde la adolescencia, prefieren buscar un lugar alejado para disfrutar de su amor. Los jóvenes han aparcado en un lugar frecuentado por parejas, llamado el Camino de las Cuevas, en un olivar a las afueras de Jaén. Chico, creo que veo algo ahí. Óscar es asesinado a sangre fría. Primero le hieren en un hombro.
y luego lo rematan de un disparo en la cabeza. Lo que le ocurre a Ana María esa noche todavía es un misterio. Lo más característico de esa acción delictiva es la total impunidad, la total alevosía con que se produce. No hay nada más indefenso que una pareja, sean varón y hembra o mujer y hombre, cuando están haciendo el acto sexual en mitad de un campo dentro de un coche. Nada hay más indefenso que eso. Y ese es un paradigma de la alevosía. A primera hora del lunes siguiente, los padres de Óscar y Ana María se extrañan por la ausencia de sus hijos. No era un comportamiento habitual en ellos. Óscar nunca faltaba a su trabajo en el negocio familiar y Ana María tenía que acudir a su puesto de dependienta en una tienda de ropa. Ellos nunca dormirían fuera de casa sin avisar, así que denuncian su desaparición a la policía. Esa misma tarde, en torno a las 7:20, se confirma lo peor. Alguien ha avisado a la policía tras hallar un cadáver en el interior de un coche. Los agentes acuden al lugar de los hechos. Se trata de Óscar. Nada se sabe de Ana María. La Policía Nacional y miembros de la Brigada Judicial de Jaén empiezan a trabajar sobre el lugar de los hechos. Además, toman numerosas fotografías de las inmediaciones en las que ha ocurrido el crimen, antes de que la escena quede contaminada por la presencia de curiosos. Se encuentran algunos pelos en las uñas de la víctima. Óscar, que fue el que parece ser primero falleció, se le encontraron unos pelos como de haber forcejeado, unos cabellos en la mano. Que tenemos muestras de sangre, muestras de semen, muestras de pelos, y eso implica delitos de especial violencia donde ha habido una lucha, donde ha habido una pelea, y es cuando aparecen ese tipo de muestras. Un detalle sorprende a los agentes. El coche tenía activado el seguro central y todas las puertas estaban bloqueadas. Las llaves, encontradas en el pantalón de la víctima, creaban más confusión sobre lo que había pasado. Pero el mayor misterio al que tenían que enfrentarse los agentes era el paradero de Ana. La policía procede al levantamiento del cadáver de Óscar y suspende la búsqueda de la chica hasta el día siguiente. En ese momento nadie lo sabía, pero el cadáver de Ana se encontraba a menos de 200 metros de los agentes. Cuando lo descubran, quizá hayan perdido un tiempo precioso. No estaba destinado a Jaén en esa fecha y por lo que oí, pues parece ser que pensaron que quizás Óscar no estuviera, o sea, Ana María no estuviera muerta y no tenían absoluta fe en que hubiera tenido el mismo fin que el del cadáver que había aparecido ya. Al día siguiente, al caer la tarde, la policía encuentra por fin el cuerpo sin vida de Ana María. El robo pierde fuerza como causa del crimen al encontrarse el dinero y las joyas de Ana junto a su cuerpo. Las heridas halladas en el cadáver de la joven indican que fue asesinada la misma noche de su desaparición. La víctima recibió un disparo mortal cuando estaba de rodillas y de espaldas a su verdugo. Además, se comprobó que se trataba de un arma diferente a la escopeta que disparó contra Óscar. Parece ser que hubo dos armas de fuego las que se emplearon en un crimen como este, una a bocajarro y el otro que fue
Parece ser horas después hay una ejecución con la chica de rodillas, de espalda y un disparo en la nuca a quemarropa, una cosa horrorosa. En el cadáver se encontrarán restos de semen cerca del pecho y en la ropa interior de la joven. El crimen sexual va tomando cuerpo como opción más probable, al igual que la idea de que esté involucrada más de una persona. Son unos cadáveres que aparecieron en una época de mucho calor y a las 24 horas, con lo cual los mecanismos de putrefacción, de degradación y destrucción del cuerpo, del material biológico, habían comenzado claramente, y eso hace que el ADN, que es un material biológico, pues estuviese especialmente degradado y contaminado, y de ahí las limitaciones posteriores del estudio. Han pasado demasiadas horas desde la muerte hasta el hallazgo del cadáver de Ana María. Unas horas determinantes para el buen estado de las pruebas que se puedan encontrar. La muestra que se tomó por parte de los médicos forenses de la vagina de María, igual que el conjunto restante de muestras que se enviaron, llegaron en muy malas condiciones, y eso no por culpa de los médicos o de los policías o guardia civil en aquel caso, sino por las condiciones en que se desarrollaron los hechos. Los meses pasan y las investigaciones no avanzan. Los agentes comprueban que las cámaras con las que se fotografió el escenario del crimen no tenían carrete. ¿Cómo? Por tanto, no cuentan con imágenes que fijen los detalles del lugar en el que se encontró a los jóvenes. La cámara sin carrete. Fue, como decía, un hecho tan grave como accidental. Pues el funcionario que tenía que hacer el reportaje fotográfico, pues se olvidó de que el carrete estaba consumido. Cuando se tiene una fotografía ahí queda registrado, y a lo mejor hay detalles que en aquel momento no le hemos prestado atención, y luego, caramba, pero ¿esto qué es? Y puede ser importante. Luego permite en el laboratorio estudiar detalles que posiblemente no se podía haber ahondado tanto en el lugar del suceso. El caso parece haber llegado a un punto muerto. Aunque la autopsia y el análisis de las muestras corroboraron el móvil sexual, la policía no sabe todavía cómo se produjeron los hechos, ni quién pudo hacerlo. En mayo de 1993, casi un año después de la tragedia, un policía localizó de forma casual un pendiente de Ana María en el lugar donde apareció su cadáver. El juez ordena un nuevo rastreo. Pese al tiempo transcurrido, encuentran también una cadena de oro y un colgante que pertenecían a la joven. Otro ejemplo más de los fallos que se cometieron en la primera inspección de la escena del crimen. Cuando se cumple el primer aniversario de la muerte violenta de los novios, el juzgado de instrucción decide reconstruir los hechos en el mismo lugar. Pero no se llega a ninguna conclusión. A pesar del esfuerzo policial, 2 años después se da por terminada la instrucción y se dicta el sobreseimiento provisional del caso. La policía había sido incapaz de resolver el doble asesinato. En 1995, 3 años después del crimen, el caso da un giro inesperado. Sí. ¿Cómo? ¿Sí? La policía tiene constancia de que en el cortijo abandonado de la Casimira, cerca de donde mataron a Óscar y a su novia, se ha producido un hecho similar al que ya se conocía como el crimen de los novios. En este caso, no hubo vidas que lamentar. Se produjo, como usted dice, un hecho similar, no hubo víctimas,
pero el modo operandi era el mismo, asaltar a parejas de novios o a parejas simplemente, y con una arma de similares características, también era una escopeta de cañones recortados. Lo que pasa es que aquello derivó en la ubicación de los delincuentes en el cortijo de la Casimira, y analizando lo que había pasado antes, se llegó a la conclusión de que el cortijo de la Casimira también había sido el refugio de los delincuentes que actuaron en el caso del crimen de Óscar y Ana María. Aquel nuevo suceso lleva a los agentes a relacionar el asalto de los novios con los delincuentes que frecuentaban la Casimira. Un lugar en donde se reunían a dormir indigentes y criminales. Pronto aparecerá la pieza clave que relaciona el cortijo abandonado con el asesinato de los novios. El misterio puede estar a punto de resolverse. Parecía que el ya conocido como crimen de los novios estaba muy lejos de resolverse. Sin embargo, de forma inesperada, la investigación dio un vuelco. Un supuesto testigo aseguró que tenía datos que podrían ayudar a descubrir qué le sucedió a Óscar y Ana María. Casi 3 años después del suceso, aparece Benito Collado, un indigente con problemas de alcoholismo. Él será la pieza clave que necesitaba la policía para resolver el caso. El mendigo presta declaración de forma espontánea y afirma que en la fecha del suceso vivía en la Casimira y por eso conoce detalles de lo ocurrido aquella misteriosa noche. El testigo cuenta que aquel 7 de junio de 1992 pasaba la noche en el cortijo cuando escuchó 2 disparos. Supuestamente eran los que acabaron con la vida de Óscar. Según la versión de este hombre, Ana María fue sacada a la fuerza del coche tras presenciar el asesinato de su novio y antes de salir del vehículo se volvió a vestir. El testigo asegura que vio como 2 hombres, a los que identificaría posteriormente, llegaban al cortijo con una chica que suplicaba que no le hicieran nada. El mendigo, oculto, observa cómo metieron a la fuerza a la chica en una de las habitaciones del cortijo y escuchó sus gritos de auxilio, mientras supuestamente sus raptores abusaban de ella. Benito Collado aseguró que si no había hablado hasta ahora era porque los asesinos descubrieron su presencia y le amenazaron con matarle si contaba algo. A pesar de ciertas lagunas en su declaración, ha dado suficientes datos como para confiar en su testimonio. Los agentes comprueban que Benito no ha basado su relato de los hechos en lo que se ha publicado en los medios. Tras comprobar que ha dado datos que solo conocía la policía, se da la orden de detener a los 2 sospechosos. Una de las personas identificadas por el mendigo es Juan Domingo León de Mesa. Este delincuente común ya había estado en prisión acusado de la violación de una de sus hijas. Electricista de profesión, tenía numerosos antecedentes penales por robo y tenencia ilícita de armas. Su perfil casaba con el del asesino de los novios.
El otro sospechoso es su sobrino, José Miguel Núñez Fernández. José Miguel había seguido los pasos de su tío y sobre él pesaban también varias condenas. Ambos frecuentaban el cortijo de la Casimira, donde se instalaron a vivir con otros delincuentes a partir de 1994. Sus declaraciones están llenas de contradicciones. La declaración de su tío ha sido igual de confusa. Incluso ha incriminado a José Miguel. La policía parece que tiene argumentos de peso para ordenar la prisión preventiva de ambos, como sospechosos del crimen de los novios. Esta familia o estos dos individuos no tenían, que yo recuerde, antecedentes por ese tipo de delitos, pero tenía un amplio historial delictivo y una manera de vivir de la cual se podía deducir que no tenía otra forma de vivir que la de cometer pequeños delitos.